Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé, e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su pueblo un grito unánime: ¡Gloria! El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Soy el Padre Franco y vamos a disponer nuestro corazón en esta gran fiesta del bautismo del Señor. Grandes bendiciones de Dios que se dan a través del Hijo, en su sencillez, humildad, en esa voluntad del Padre, para que así veamos la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces presenta a Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dijo. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua. Y en eso se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta bella palabra. Cómo se manifiesta la voluntad de Dios en su Hijo, que quiere contar con la humanidad, la sencillez, la humildad, la disposición que tiene el Hijo de Dios, que después, en el inicio de la predicación, comienza a anunciar el reino, esa buena noticia. Porque Él viene al rescate de muchos, viene a salvar a la humanidad.
Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, a nuestra vida. Tú que nos haces comprender estas bellas palabras que nos invitan a tener fe, a experimentar estos grandes regalos, misterios del amor que vienen de Dios, que se manifiestan en su Hijo, en la disposición del corazón, en anunciar a sus hermanos el reino, esa buena noticia que transforma el corazón de la humanidad y nos permite dar testimonio de su amor, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de ese gran regalo en el bautismo del Señor Jesús. El Señor Jesús, que vendrá de Galilea, irá al Jordán, donde está Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciéndole: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Porque Juan el Bautista reconoce al Hijo de Dios, sabe quién es. Porque a través de los textos que hemos vivido, a través de esta Navidad, ese gran regalo del nacimiento de nuestro Salvador, Juan el Bautista preparará el camino del Señor. ¿Qué le responderá el Señor? ¿Ahora qué le dirá el Señor? Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y así fue. Se realizó ese gran regalo del bautismo. Siendo el Hijo de Dios, se hace uno como nosotros, menos en el pecado. Como nos lo recuerda la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Y una vez bautizado Jesús, saldrá del agua y lo más hermoso, se abrirán los cielos. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y la voz del Padre, donde confirmará esta gran bendición que ha venido al mundo, su Hijo, para salvarnos. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Porque el Señor Jesús no duda en hacer la voluntad del Padre. Que después veremos que nuestro amigo entregará su vida al rescate de muchos. Por eso vemos a través de la primera lectura, ya anunciada por el profeta Isaías capítulo 42. Mirad, mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. Y a través de su ejemplo, de sus palabras, viene a salvar a lo que estaba perdido. Viene a tocar el corazón de sus hermanos, para que así puedan encontrar el sentido de su vida, esos signos de esperanza, de amor, de misericordia. Y veremos a través de este texto cómo se manifiesta el amor de Dios que envía a su Hijo para anunciarnos el reino, esas grandes noticias, esos misterios del amor de Dios. Y qué bonito es ver la proclamación del Salmo: el Señor bendice a su pueblo con la paz. Y es esa paz que hemos experimentado, ese encuentro de amor, de conversión, que el Señor ha tocado nuestras vidas. Por eso vemos la expresión del salmista: hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postrados ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. Son esos grandes acontecimientos que se dan en nuestro Salvador, en el Hijo de Dios, en Jesús,
que no ha venido a condenar, sino a salvar. Y por eso experimentamos grandes bendiciones, así como los apóstoles fueron elegidos por el Señor y experimentarán sus palabras, ese camino, esa formación que el Señor tendrá con ellos, que después ellos entenderán su misión. El Señor mismo hará la voluntad del Padre, esa misión, entregando su vida al rescate de muchos. Estuvo con sus hermanos, pero no lo reconocieron. Pero veremos que el Señor llegará a los apóstoles, a los que Él formó, y les dirá: la paz esté con ustedes. Y tendrán que esperar la promesa del Padre, el Pentecostés. Porque el Señor viene a bautizar con fuego. Ellos esperarán junto con la Virgen María, la Santísima Madre. Esperarán ese Pentecostés, recibirán el Espíritu Santo y ya no tendrán miedo de anunciar esos grandes regalos del amor de Dios. Por eso nos dice en la segunda lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 34 siguientes. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Pero también hace esta afirmación: vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y es ahí donde se referirá a Jesús, al Hijo de Dios, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y lo más hermoso, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es que el mismo Señor vino por los enfermos, no por los sanos. Y por eso muchos fariseos decían: ¿por qué come con pecadores, con publicanos? Es que el mismo Señor ha venido a salvar lo que estaba perdido en Israel, a dar dignidad, a darnos a entender cuál es el proceder de Dios. Por eso veremos que el bautismo de Juan es un bautismo de conversión, aunque sabemos que tiene que acontecer en el Hijo de Dios para ese inicio de la predicación. Ahora veremos el bautismo sacramental, ese bautismo que nos da la dignidad de hijos de Dios, en esa iniciación cristiana, y donde veremos el envío que el Señor hará a los apóstoles. Y nos dice desde el capítulo 28 de San Mateo, verso 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde ahí veremos cómo el Señor hace conocer este bautismo sacramental, porque es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque el mismo Señor dará a conocer el amor del Padre, que se manifiesta en Él, para que Jesús el Señor, entregando su vida, venga a salvar a la humanidad. Y viene la promesa del Padre, lo que nos hace dar a conocer los misterios del amor de Dios. Sabemos que la palabra bautismos viene del griego baptistein, que significa sumergirnos, llenarnos de la gracia de Dios. Y qué importante es que, como decía, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ese bautismo de fuego que ya anunciaba a Juan
el Bautista, a través del Hijo de Dios, de Jesús. Yo bautizo con agua, pero Él les bautizará con Espíritu Santo. Y por eso veremos ese gran regalo del Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde los apóstoles recibirán esas lenguas de fuego, donde después anunciarán las maravillas de Dios en los idiomas de cada una de las personas que estaban ahí. Qué grandes regalos de Dios se dan. Alguien se preguntará, bueno, y entonces, pero el Señor Jesús se bautizó a los 30. Entonces todos deben bautizarse a los 30. Pero sabemos que la misma palabra aquí en los Hechos de los Apóstoles capítulo 10 nos habla que Dios no tiene excepción de personas. Y tenemos que entender en el contexto que un Señor vivirá. Es que el Hijo de Dios viene a actuar según conforme a la voluntad del Padre. Y entonces vendrá a los 30 años a bautizarse, para que acontezca ese gran regalo, lo que anunciará el Padre con su voz. Este es mi Hijo, mi amado, en quien yo me complazco. Qué bella palabra. Veremos ya a través de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 38, cómo este gran regalo del bautismo sacramental, que ahora se manifestará a los pequeños, porque sabemos que está el pecado original, pero al recibir el bautismo sacramental, da ese sello indeleble, que da esa dignidad de hijos de Dios. Y nos dirá así el texto en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, verso 38. Lo vamos a tomar del verso 37. Al oír esto, dijeron con el corazón, compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro contestó, convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Mira ahí lo interesante de la palabra. Y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor, Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: poneos a salvo a esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Sabemos que después vendrá la persecución a la iglesia por el Imperio Romano. Esa situación de martirio que vivirán los apóstoles y los discípulos del Señor. Pero sabemos que después del año 313 del edicto de Milán, el emperador Constantino, gracias a la conversión de su señora madre y también la de él, habrá paz para ya comenzar a conformar los sacramentos, lo que ya el Señor haya mandado. Ahora nos unimos a través de la oración, para que sepamos descubrir esos regalos de Dios a través de los sacramentos, que nos dan vida, bendición, y que vivimos a través del regalo de la Santa Eucaristía, el pan de vida, para que sepamos vivir nuestra fe, para dar testimonio de las maravillas de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias porque experimentamos tu amor y tu misericordia. Has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos. Y de cómo, a través de la sencillez, de la humildad, te dará a conocer el reino, de ayudar y salvar a sus hermanos. Y que así, con los apóstoles, puede extender este regalo de fe, como es nuestro cristianismo, que creemos en Cristo, nuestro Salvador, nuestro héroe, y de ver cómo estos testimonios maravillosos que se dan en la Sagrada Escritura, que se dan a través de la historia de la iglesia, podamos caminar juntos, dando testimonio de las maravillas de nuestro Señor Jesús.
hemos recibido ese bautismo que nos sumerge en la gracia de Dios, que nos invita a ir más allá, que sepamos descubrir grandes bendiciones de nuestro Dios, porque nosotros somos barro en manos del alfarero. Y a través de ese camino de fe, se nos invita a dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Yo nací con agua y leporino y he visto la gloria de Dios que me ha llamado a través del ministerio sacerdotal. Dios te está llamando a ti. Descubre su amor y que puedas seguir este camino de fe con constancia, porque nuestra roca es Cristo. Cristo que se ha quedado con nosotros, el pan de vida. Y solamente preparar el corazón es entregar nuestra vida, porque Cristo transforma el corazón de la humanidad, sana a los enfermos, libera a los oprimidos, nos da ese camino que nos invita a no quitar la mirada de Él, sino ser constantes, porque hemos visto la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora yo te invito, ¿te acuerdas cuando recibiste ese gran regalo de tu bautismo sacramental? Yo tengo la gran alegría que lo recibí el 29 de junio de 1982, en una hermosa fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Qué importante es tener esas fechas de vida, para que así nosotros podamos dar testimonio de ese camino de fe, así de nuestra primera comunión, del sacramento de la confirmación, en el caso mío del orden sacerdotal, y ustedes que han recibido este sacramento tan bello del más santo matrimonio. Qué bonito es seguir ese camino de fe y la gran alegría que Dios nos ha dado, porque nosotros hemos visto sus bendiciones que han acontecido en nosotros y en nuestros hermanos, para que juntos demos gloria a Dios. Feliz día domingo, día del Señor.